Buenas noches a todos, buenas noches estimado profesor Amodei. Mi nombre es Giselle Salazar y como estudiante del Diplomado de Relaciones Internacionales en el contexto de la multipolaridad, en su módulo número 4, Diplomacia Bolivariana, en esta oportunidad conversaremos sobre la teoría de las relaciones internacionales, la teoría constructivista y cómo contribuye la diplomacia bolivariana a la construcción de una identidad. También desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el concepto de la no intervención, tal y como implementó la diplomacia bolivariana en su doctrina de responsabilidad de proteger, y algunos ejemplos palpables que enriquecen y argumentan este interesante tema. Para comenzar, hablaremos sobre lo que es el constructivismo dentro de las relaciones internacionales. El constructivismo sostiene que la política mundial no está determinada por las fuerzas materiales, como el poder militar o el dinero, sino por ideas, normas e identidades compartidas entre una sociedad. A diferencia, por ejemplo, de la teoría del realismo, donde dice que los estados siempre actúan por supervivencia, el constructivismo afirma que el comportamiento de un país depende de cómo se percibe a sí mismo y a los demás. Un punto clave es que las estructuras internacionales, como la anarquía, solo existen porque los estados actúan como si existieran. La anarquía es lo que los estados hacen de ella, lo dice Alexander Wen. Por eso es que se involucra lo que es la identidad, donde en un país se fundamenta en lo que es la sociedad. ¿Cuáles son sus intereses? Bueno, no son fijos porque es cómo se percibe el país. Desde la perspectiva constructivista, la realidad internacional no es algo dado por la geografía o las armas, sino que es una construcción social, cómo el país se percibe y cómo quiere que lo perciban los demás. La diplomacia bolivariana no se limitó solamente a firmar tratados comerciales como el ALCA, sino que trabajó en lo que es la identidad de la sociedad a nivel de la región. Por eso es que es importante la identidad como motor. En este caso, la diplomacia bolivariana no se limitó solamente a la firma de tratados comerciales, como por ejemplo el ALCA, sino que trabajó en lo que era la construcción de la sociedad dentro de la región. Creó algo así como la categoría que llamó nosotros, los pueblos del sur, herederos de Bolívar, etcétera, distintas frases que nos identificaran frente a otro potencia llamado el imperialismo, hegemón, y eso fue creándose dentro de la sociedad. Se socializaron, se hizo como una especie de socialización de las normas. Por ejemplo, el ALBA, el Tratado de Libre Comercio, funciona como una comunidad en la práctica. En lugar de las normas de la competencia de mercado, la libre demanda, se socializaron normas de solidaridad y complementariedad dentro de la región. Y creando a nivel de la psiquis o de la mentalidad de la sociedad la patria grande como una estructura intersubjetiva, repetitiva en los discursos, esto aunado a los símbolos, todas las costumbres, y esta idea dejó de ser como un sueño, como algo que estuviera solamente pensado, sino que llegó a convertirse en una identidad colectiva. Esto permitió que los países con economías pequeñas, como por ejemplo Venezuela, Bolivia, Cuba, sintieran un poco más de identificación y pensar que su seguridad dependía de una cohesión, de generar un bloque que estuviese a la par de Estados Unidos, en este caso nuestro hegemón o nuestra potencia más cercana. Aquí es donde nace entonces la gran contradicción, donde podemos hablar y plantear el ejemplo real
de lo que fue Libia en el año 2011. ¿Cuál era el discurso? Bueno, basándose en la responsabilidad de proteger y la resolución de 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, potencias de la OTAN argumentaron que debían intervenir para proteger a los civiles de las fuerzas de Gaddafi. ¿Cuál fue la postura bolivariana? Bueno, Venezuela fue uno de los pocos países que denunció desde el día 1 la responsabilidad de proteger, porque era como un caballo de Troya. Argumentó que el verdadero objetivo era el cambio de régimen y el control de las reservas de petróleo de Libia, violando los principios de no intervención. ¿Cómo terminó esto? Bueno, la historia terminó dando una matiz de validez a la postura bolivariana, porque la intervención no trajo estabilidad ni protegió a los civiles a largo plazo, sino que dejó un Estado fallido. Esto refuerza la tesis de que la responsabilidad de proteger suele ser una herramienta de poder disfrazada como una norma normal, algo que ha creado los países hegemónicos para hacerse de los recursos de los países débiles. Aquí es donde nace entonces la gran contradicción, donde podemos hablar y plantear el ejemplo real de lo que fue Libia en el año 2011. ¿Cuál era el discurso? Bueno, basándose en la responsabilidad de proteger y la resolución de 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, potencias de la OTAN argumentaron que debían intervenir para proteger a los civiles de las fuerzas de Gaddafi. ¿Cuál fue la postura bolivariana? Bueno, Venezuela fue uno de los pocos países que denunció desde el día 1 la responsabilidad de proteger, porque era como un caballo de Troya. Argumentó que el verdadero objetivo era el cambio de régimen y el control de las reservas de petróleo de Libia, violando los principios de no intervención. ¿Cómo terminó esto? Bueno, la historia terminó dando una matiz de validez a la postura bolivariana, porque la intervención no trajo estabilidad ni protegió a los civiles a largo plazo, sino que dejó un Estado fallido. Esto refuerza la tesis de que la responsabilidad de proteger suele ser una herramienta de poder disfrazada como una norma normal, algo que ha creado los países hegemónicos para hacerse de los recursos de los países débiles. Ante todo esto, podemos concluir que la identidad es como un activo geoestratégico. En cuanto a la primera parte de la patria grande, no es solo un concepto, no es un sueño, es una categoría política funcional. Desde el punto de vista del constructivismo, la diplomacia bolivariana logró transformar desde la percepción en toda la región y pasamos a ser el patio trasero de identidad subordinada a ser un bloque con identidad propia. Ejemplo palpable, el ALBA y el Tratado del TCP. Esta identidad compartida permitió que la ayuda mutua con el Petrocaribe, por ejemplo, no se viera solamente como un gasto, sino como una inversión en la seguridad colectiva del bloque. Y el fracaso, otra conclusión de lo que es la neutralidad de la norma, aborda, por ejemplo, el choque que existe entre la soberanía y la responsabilidad de proteger. La investigación demuestra que no es solamente una norma, sino que está sujeta a la interpretación del poder hegemónico y los países o potencias interesados en recursos de países más débiles lo utilizan a su libre albedrío. La diplomacia bolivariana acierta efectivamente al señalar la contradicción intrínseca que existe en este principio, que se utiliza como un discurso moral con los derechos humanos para proteger a los civiles y realmente están violando un derecho legal fundamental que es la autodeterminación de los pueblos. En el caso de Libia queda como evidencia empírica de que la intervención bajo la responsabilidad de proteger suele generar más inestabilidad que la que busca resolver.
La tercera conclusión vinculada a la diplomacia bolivariana en el nuevo orden mundial viene dada ya que en un mundo unipolar era visto, o con la visión de la no intervención, era pensado de manera aislada. Sin embargo, en el contexto actual de la multipolaridad, con el ascenso de los BRICS y el sur global, ha convertido esto en una norma de resistencia compartida por las potencias como China y Rusia, quienes han demostrado su apoyo al bloque del sur. La diplomacia bolivariana funciona como una especie de pegamento, de cohesión doctrinaria, que permite que los países del sur puedan cooperar entre sí en condiciones políticas. El rol de la diplomacia de paz ante el futuro, pudiéramos decir que concluye que la estabilidad regional depende de la defensa de la soberanía absoluta y que cada país debe proteger su soberanía ante las amenazas de intervenciones humanitarias por parte de los países desarrollados. La justicia social solo es sostenible si el Estado es soberano, lo que quiere decir que sin soberanía no hay control sobre los recursos y sin recursos no hay justicia social posible. Por último, desde mi perspectiva como internacionalista, el éxito de la diplomacia bolivariana no radica en su capacidad económica, porque esto ha fluctuado. Los ingresos petroleros fluctúan. Hemos tenido grandes momentos con ingresos petroleros, como hemos tenido momentos con ingresos muy bajos, como en la actualidad. El constructivismo en Venezuela, aplicó como una reingeniería de identidad. Antes de 1999, la identidad latinoamericana estaba diluida en el panamericanismo, liderado por Estados Unidos. La diplomacia bolivariana logró que conceptos como la patria grande y la patria bolivariana pasaran de la poesía a un sueño a una institucionalidad, como el ALBA, el CELAC. Y esto creó una frontera ideológica. Para ser parte del bloque, la norma no era el libre mercado, la oferta y la demanda, sino era fundamentada en la solidaridad. La contradicción que se genera entre lo que es la soberanía y la responsabilidad de proteger es una batalla de interpretaciones, porque la responsabilidad de proteger es mal utilizada por las grandes potencias sobre los países más débiles por sus recursos estratégicos. Por ende, la no intervención no es una postura caprichosa, sino una estrategia de supervivencia institucional. Hasta aquí el conversatorio de hoy, mi exposición, atenta a cualquier duda, que pasen buenas noches.